Estamos por comenzar la conferencia del maestro Alberto Vicente. Le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación con tanta rapidez, aprovechando de que está en nuestro país. El maestro Alberto Vicente tiene la licenciatura en Economía por la Universidad de Salamanca, un máster en Edición por la Universidad de Salamanca y Santillana, y un máster en Calidad por la UNED. Formó parte del equipo del Grupo Santillana como editor hasta 2008 y fue integrante del Departamento de Comunicación Online de Llorente Cuenca, que es consultora de comunicación líder en España, Portugal y América Latina. Actualmente es profesor del máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid, así como de la Pompeu Fabra y de la Universidad Oberta de Cataluña. También imparte clases en la Escuela Europea de Negocios de Madrid, es autor de diversos artículos y ponente sobre edición digital en foros profesionales y educativos, tanto en España como en América Latina. En el 2011 creó Anatomía de Red, que es una consultora especializada en contenidos digitales que ayuda a empresas e instituciones en sus procesos de creación, edición, gestión y comercialización de contenidos digitales, así como en el desarrollo de formación en habilidades digitales y edición. Anatomía de Red cuenta actualmente con oficinas en Perú y en España. Pues le cedemos la palabra al maestro Alberto Vicente. Bueno, muchas gracias, doctora, por la amable invitación, y la verdad es que ha sido todo un lujo aprovechar que pasaba por DF y poder estar en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, ¿no? La verdad es que me gustaría que lo que hiciéramos hoy fuera también una charla, es decir, no quiero teorizar demasiado. La verdad es que también la experiencia me dice que el futuro es incierto y que ninguno sabemos qué va a pasar, en temas de edición digital tampoco, pero sí que están identificadas algunas tendencias, algunos retos con los que tiene que trabajar. Y sí me gustaría hoy que mostraros lo que a nuestro juicio puede ser, por dónde van las cosas, qué cosas tienen que hacer los editores también, sobre todo, y bueno, ver algunas tendencias que están marcando el futuro más inmediato y que, como decía antes, no sabemos exactamente hasta dónde nos van a llegar, ¿no? Y es que para contextualizar un poco todo este tema, la verdad es que la edición digital está siendo un poco como esto. No sé si identifican la imagen de la película de Hitchcock, pero esta es la cara que ponen algunos editores cuando hablamos sobre edición digital, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder seguir todo el proceso de transformación que ha habido en los últimos años, y después de muchos años todavía hay muchos editores que tienen esta misma cara. Esto para todos acarrea muchos problemas, porque el hecho de que no haya un camino definido de hacia dónde vamos, pues genera que muchas veces se cometan imprudencias y también que se cometan fallos, ¿no?, por el camino. Pero lo que sí que es cierto, y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que sí es posible al menos determinar ya algunas cuestiones importantes que deben tener en cuenta los editores a la hora de lanzarse a la aventura digital, ¿no? Claro, cuando hablamos de aventura digital, además, y cuando hablamos de edición, generalmente solemos generalizar, ¿no? Es la edición digital. Pero claro, esto en realidad, cuando bajas un poco a tierra, no es lo mismo la edición digital de ficción que la edición digital científica, que la edición digital en educación. Y claro, cada una está llevando unos tiempos determinados
y unas casuísticas determinadas. Con lo cual, cuando hablamos en general, pues nos cuesta bastante identificar cuál es el camino que tienen que tomar los editores, ¿no? Y precisamente hoy que hablaba con una de las editoriales educativas española, pero con una fuerte presencia aquí en México, pues hablamos un poco de este tema, ¿no? Cómo, por ejemplo, en edición educativa no se trata solo de una conversión, sino que se trata de cambiar todo el modelo pedagógico, y eso evidentemente no se hace en 2 días y no vamos a ver cambios en 2 días ni en 2 años. O sea, esto nos va a llevar como sociedad mucho tiempo el ser capaces de adaptarnos digitalmente a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero básicamente, y haciendo un esfuerzo que siempre hacemos los investigadores y bueno, los que tratamos sobre estos temas, la gran transformación que se está produciendo en el mundo editorial y en el mundo digital tienen que ver con estos 4 aspectos, con estas 4 situaciones que cambian completamente la forma de trabajo del editor, y cambian también la forma no solo de trabajo del editor, sino la forma incluso de distribución, de comercialización, etcétera, ¿no? Desde luego, una de ellas es la publicación. Hoy en día, bueno, si nos retornamos al pasado, los editores llevan haciendo edición digital muchísimos años, porque hace mucho tiempo que, aunque el objeto final fuera un libro de papel, antes que eso había un libro, vamos a ponerlo entre comillas, porque no era un libro, pero sí había un fichero digital. Con lo cual, esto tranquiliza bastante, que es algo que llevábamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero claro, los procesos ahora han cambiado mucho, los formatos también, la capacidad de publicación. Digamos que se han quitado muchas barreras a la entrada en cuanto a ser editor también. O sea, hoy en día es mucho más fácil, a través de la edición digital, ser editor que hace relativamente que hace 10 años, ¿no? Y eso es muy importante para el sector también. El tema de los soportes. Aquí en México ya ha entrado Amazon, que es el gran personaje que va colonizando de alguna manera todos los territorios en cuanto a aspectos digitales, aunque luego también vendan aspiradoras y todo esto. Pero lo digo porque no en todos los países latinoamericanos ha entrado, evidentemente, y donde entra, pues lleva consigo el Kindle, ¿no? Que es un e-reader que suele hacerse muy popular rápidamente, porque suele ser bastante barato y te da un acceso a compra de libros digitales muy interesante, ¿no? Pero, sin duda alguna, la irrupción de las tabletas es lo que ha generado que la edición digital como tal vaya ahora mucho más rápido. Y también los smartphones, ¿no? Cada vez los smartphones son más grandes, no sé por qué. Yo antes de llegar a México estuve viendo los nuevos iPhone, que son ya como gigantescos, que no se puede estar muy bien para leer, pero de repente para hablar por teléfono con esa cosa tan grande, a mí cada vez me resulta como más complicada. Pero sí que es cierto que la penetración de los smartphones es muy importante de cara al acceso a los contenidos digitales. ¿Y por qué es más importante todavía en Latinoamérica? Porque generalmente Latinoamérica tiene la suerte de saltarse muchos procesos que en otros países, como en España, pues vamos más paso a paso, ¿no? Entonces, el acceso digital está siendo mucho más rápido a través de los smartphones, en general, sobre todo en los mercados. Hablo de Latinoamérica, porque cuando hablamos de Latinoamérica, al final cada país es un mundo. México está mucho más desarrollado que Perú, que es un mercado que conocemos bien porque trabajamos allí.
Pero sí que es cierto que la gente está accediendo a estos dispositivos incluso mucho antes de tener incluso conexiones en casa, lo que permite el acceso a contenidos digitales de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, la aparición tanto de estos smartphones ya a unos precios caros en general, pero algunos, bueno, pues que te puedes comprar si utilizas, y las tabletas junto en México, sí, los e-readers, porque en otros países los e-readers son completos desconocidos, no han llegado y posiblemente a lo mejor ni lleguen, pues hace que todos estos soportes faciliten la lectura digital, ¿no? Otro de los aspectos es el comercio electrónico. Todos vemos cómo año a año los incrementos del uso de comercio electrónico en todos los países, y aquí puedo decir todos los países de prácticamente todo el mundo, va en incremento, ¿no? En México el incremento, si conocéis las cifras de los últimos años, también es bastante progresivo. Solo en España, por ejemplo, el año pasado se aumentó un 12%, ¿no? Y todo esto hace que también la edición digital sea muy interesante por el acceso a medios de pago, ¿no? Es decir, la gente, pues también el hecho de que empiece a tener tarjetas de crédito, el hecho de que haya plataformas pues como PayPal, como PayUlatam, que te permiten hacer compras muy sencillas y seguras, pues facilita también el acceso a los contenidos. Y luego, bueno, por último, o al principio, ¿no?, es el tema de los contenidos. También la edición digital ha favorecido de alguna forma que se puedan hacer muchísimos tipos de contenidos, que muchas cosas que antes no eran, por ejemplo, rentables, ahora puedan ser rentables en digital, ¿no? Y aquí entra mucho el apartado científico, donde, por ejemplo, las revistas las revistas científicas, que digamos ha sido uno de los hitos primeros que han empezado a cambiar con el tema de la edición digital. Cada vez hay menos revistas en papel y cada vez se editan solamente en digital, y además las bibliotecas, por contra, cada vez compran menos revistas en papel y acceden solo a fondos digitales, ¿no? Lo que ha cambiado incluso hasta los modelos de negocio, ¿no? Porque antes te comprabas las revistas, ahora en muchas ocasiones solamente lees si tus investigadores acceden a la revista. Con lo cual, como ven, al final el mundo digital afecta mucho más que el hecho de hacer una conversión de un fichero en otro, ¿no? Eso es casi anecdótico. Pero hay un tema también muy importante que a nosotros siempre nos gusta resaltar, y es precisamente, debido a todo esto, los cambios de hábitos que se generan en los lectores, ¿no? Porque al final todo contenido está hecho para que alguien acceda a él y lo pueda utilizar. Y estos cambios de hábitos sobre todo inciden en tres cuestiones, ¿no? En la localización. Hoy en día, para localizar contenidos, casi siempre, o en un alto porcentaje, nos vamos a una cosa que se llama Google, ¿vale? Y esto es así, lo cual supone un reto para los editores y para los generadores de contenidos, que la gente sea capaz de encontrarte, ¿no? Porque parece que si no estás en Google no existes, y es más, parece que si no estás entre los 10 primeros resultados de Google tampoco existes, porque nadie, o los índices de uso de la segunda, tercera y cuarta página de Google son bastante bajos, ¿no? Pero sí permite esto es, desde luego, es un reto para todo generador de contenidos, para todo editor, el que seas capaz de que te puedan localizar a través de estos buscadores, ¿no? Evidentemente no son los únicos. Cuando hablamos de investigaciones científicas, hay un montón de bases de datos, de recursos también, donde evidentemente tienes que estar, y para estar ahí pues también te tienes que posicionar de determinadas formas, ¿no? Leer ya no se empieza a leer igual. Esto es... Siempre hay un poco de controversia, porque cuando hablas con editores que generalmente son editores tradicionales en papel, dicen es que la gente ya no lee y por eso no vendemos. Pero claro,
la realidad, no sé, a mí me dice, supongo que a todos ustedes también, es que hoy se lee más que nunca, ¿no? Porque el acceso a la educación es mucho mayor, con lo cual no me creo que ahora leamos menos que en los años 50 del siglo pasado. Y por otro lado, el acceso a los contenidos también es mucho más sencillo, es decir, a través de las computadoras, a través de los smartphones, etcétera, accedemos a mucho contenido. Lo que nos demuestra que se lee más, pero a veces también se lee distinto, ¿no? Y esto también es muy importante. Y luego, por último, el compartir. Es decir, el usuario generalmente ahora comparte también lo que lee. Tiene la opción de poder compartirlo a través de múltiples plataformas, a través de muchas cosas, o incluso a través del correo electrónico si queremos, ¿no? Pero sí que hay una opción de compartir que también cambia mucho el hábito de los lectores. Si tenemos en cuenta que además generalmente la gente lee lo que otros le recomiendan, es decir, el hito de ¿qué lees? Lo que otros me recomiendan es muy alto, ¿vale? Con lo cual esto también es muy importante. Pero básicamente de cara al editor, yo creo que se enfrenta con 3 retos fundamentales. La tecnología unida a los cambios de hábitos en los lectores es lo que ha transformado el sector editorial, y el editor se enfrenta a 3 retos fundamentales. Es decir, insisto, esto no se trata de formatos, sino que va mucho más allá. Es decir, la edición digital incluye la producción, por supuesto, incluye la comercialización y también incluye la comunicación. Y esto engloba un poco todo lo que hemos indicado anteriormente. ¿Y cómo hace esto? En el apartado de la producción, ¿cómo cambia? Bueno, cambian los procesos de trabajo. Eso lo primero, ¿no? Hay muchas editoriales que todavía siguen produciendo en papel, porque todos sabemos que el negocio todavía está en el papel. Entonces, el acceso al digital lo que hace es que haya distintos flujos de trabajo con respecto a los que había ahora, que permitan hacer la producción de libros digitales, ¿no? En este caso. Claro, al principio de toda esta aventura, la idea era, bueno, pues yo sigo trabajando exactamente igual, y después, como tengo un fichero PDF, pues lo que hago es una conversión a un EPUB, que es el formato estándar, y ya está, voilà, ya tengo el libro electrónico. El problema que tiene esto es que es caro e ineficiente. Entonces, si estamos en un escenario donde las ventas de libros digitales todavía no mantienen al sector, incluir procesos donde los retornos de inversión van a ser muy pequeños o nulos, no es eficiente para el editor. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar en una reingeniería de procesos que te permita hacer a la vez todos los formatos, ¿vale? Y cuando hablo todos los formatos, son incluso, es decir, pasamos a trabajar en XML. Y esto sí es un cambio importante, porque esto nos va a permitir seguir con nuestro negocio tradicional, pero sin excesivos costes. Me va a permitir hacer los libros electrónicos y me va a permitir hacer incluso una web si quiero, ¿vale? Es decir, empiezo a trabajar con XML. XML es fundamental y debería estar en la cabeza de todos los editores. Por eso los cambios no son tan sencillos culturalmente dentro de las editoriales, porque generalmente la gente que trabaja en las editoriales todavía no está preparada para este cambio mental y cultural, ¿no? Pero todo editor que quiera ser eficiente tiene que pasar por aquí. Evidentemente, en el caso de libros electrónicos se distribuye todavía mucho PDF. Nosotros siempre insistimos, el PDF es un formato de impresión, luego no va a tener
buenos resultados de cara a la lectura digital incluso. ¿Por qué? Bueno, básicamente todos hemos visto que un PDF se mueve poco, ¿no? Es lo más parecido a una foto. Esto no es exactamente edición digital. Es decir, aunque haya sistemas que te permite subrayar, que te permite pues copiar textos, etcétera, no es lo más indicado. ¿Por qué no es lo más indicado además? Porque dependiendo del soporte que utilice para leerlo, lo voy a ver de una forma o de otra. Es decir, lo voy a ver o más pequeño o lo voy a ver más grande. Si utilizo un smartphone, posiblemente usar un PDF es absurdo, ¿no? Porque no voy a leer exactamente, mientras que si utilizo texto líquido, que es lo que viene, digamos, ligado a otros formatos. Ponemos Mobi porque Amazon en esto, como digo, tiene también mucha importancia y es el formato que ellos utilizan, que sinceramente no es más que un EPUB con dos cositas. Quiero decir que tampoco es que hayan descubierto la pólvora y que nos estén matando porque ellos están utilizando otro formato, ¿no? Para nosotros también es muy importante de cara al editor, y así hablamos siempre con ellos, que el editor siga controlando el proceso de producción. Quiero decir que si el editor, cuando sale un libro impreso, se responsabiliza de que ese libro esté bien editado, cuando sale un libro electrónico debería hacer lo mismo. Desgraciadamente esto no nos lo encontramos muchas veces. Nos encontramos en que hacen conversiones muchas veces masivas. Hay muchas empresas que incluso te convierten los libros gratuitamente. Hay también, todos conocemos algunos programitas que lo hacen, pero esto requiere una revisión, ¿vale? Y muchas veces el editor se lo está saltando. Esto que genera rechazo también en el usuario. Es decir, imaginaos que nos encontráramos un libro en papel. Desgraciadamente hay editores que también en papel editan mal, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre nos fijaremos en los que editan bien. Entonces, pues imaginaros comprar un libro en papel que tiene erratas, que tiene cortes, que de repente una foto se ve mal, un mapa no se lee, etcétera. Pues estas cosas te las encuentras en digital bastantes veces, ¿no? Y es porque, otra vez, los editores muchas veces, hablo en general, por supuesto hay editores que lo hacen muy bien, acceden a las, digamos, conversiones masivas, y esto pues genera que muchas veces pues los textos se muevan de sitio, se corten, etcétera, y eso, si no se arregla, pues evidentemente está diciendo poco, ¿no?, al editor. Por eso nosotros siempre, cuando hablamos con editores, tienes que seguir controlando el proceso de producción exactamente igual que hasta ahora, ¿no? Y luego hay una cuestión muy importante que cada vez se tiene más en cuenta, y que incluso tenemos ya ejemplos de grandes editoriales que lo tienen en cuenta, y es la optimización de cubiertas. Es decir, las cubiertas se tienen que poder ver en digital. Y cuando digo ver en digital, y esto que parece algo de perogrullo, ¿no? Cuando dices, hombre, es que la cubierta se tiene que ver. Bueno, ya, pero es que hay muchas veces que no se ve. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los diseños, esto afecta al diseño directamente de las cubiertas, y hace que una cubierta en papel que funciona muy bien en una mesa de novedades de la Rosario Castellanos, pues deje de funcionar en una librería online, ¿no? Y es que, claro, en las librerías online generalmente estamos hablando de tamaños así. Luego, los cuerpos de letra tienen que ser muy grandes. A mí, por ejemplo, claro, aquí hay varias opciones. O cambio la cubierta para digital y para papel, pero claro, eso es duplicar el precio de diseño, o adapto para que me sirva para las dos cosas, ¿no? Ejemplo que podemos ver, pues, por ejemplo, Random House, no sé si se han dado cuenta cómo ha cambiado un poco las cubiertas, sobre todo en ficción, precisamente para adaptarlas y optimizarlas a los medios digitales. Entonces, pues es una editorial que en este aspecto lo está haciendo muy bien, porque en digital tú lees perfectamente el autor, lees perfectamente el título, ¿no?
y esto no siempre está pasando. En la parte de comercialización, aquí se abren muchas oportunidades para los editores, porque tenemos un sistema de comercialización tradicional, podemos decir, a través de distribuidores, etcétera, pero lo digital te permite empezar a vender tú directamente como editorial, ¿no? Sin necesidad de tener detrás un aparato logístico que te obligaba en papel. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es decir, hoy en día, además, se han abaratado mucho las tiendas online. O sea, programar una tienda online o hacer una tienda online no es caro y te permite poder acceder directamente a tus lectores y que tus lectores puedan comprarte directamente. Por supuesto, la comercialización con terceros. Este es uno de los graves problemas. O sea, si tenemos que identificar el grave problema de la edición digital, todavía sigue siendo la distribución, como casi siempre en los libros. El problema es la distribución. Ahora tenemos algunas distribuidoras que nos ofertan estar como en 1000 puntos de venta, lo cual yo siempre cuestiono, bueno, no sé si quiero estar en 1000 puntos de venta exactamente, si eso supone que mis libros en español se van a vender en pequeñas librerías online de Estocolmo o de Suecia, ¿no? Porque, o sea, sencillamente creo que posiblemente venda muy poco allí, ¿no? Y habrá otros canales para vender. Pero bueno, hay algunas. En Latinoamérica está siendo un problema importante. Afortunadamente el año pasado contamos con 2 incursiones muy potentes, como es Apple, que abrió prácticamente en todos los países de Latinoamérica, y Google Play, que van casi a la par, ¿no? Y eso ha permitido que al menos haya una oferta mayor de distribución, y junto con Amazon, que bueno, pues va entrando en algunos países, pues facilite la distribución. Pero sí que es cierto que hay otra serie de tiendas locales, muchas veces, a los que es difícil para el editor llegar a vender en estos aspectos. Aquí tenéis Gandhi, por ejemplo, que también distribuye libros electrónicos, ¿no? Pero todavía es como, si soy un editor mexicano, tengo posibilidades de distribuir más o menos bien en México, pero cuando quiero hacer esa distribución en Perú, de repente empiezan las complicaciones, ¿no? Empiezan las complicaciones, pues en Perú la gente quiere pagar en soles, no quiere pagar ni en pesos ni en dólares. Las formas de pago muchas veces, pues las propias tarjetas no son tan habituales como a todos nos gustaría, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de complicaciones que limita finalmente todos los aspectos de distribución. Comercialización con terceros y la comercialización de lo que creemos, por todos los indicios, que va a ser otra distribución de terceros a bibliotecas, y que va a ser, que se está empezando a notar que va a ser un gran boom, o al menos eso podemos empezar a notar el próximo año. O sea, yo creo que el próximo año la distribución a bibliotecas se va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque están apareciendo actores distintos a Overdrive, lo cual está permitiendo que haya otras opciones. Y segundo, porque hay algunos modelos de venta a bibliotecas. Cuando hablo de bibliotecas hablo de públicas y universitarias, aunque los modelos son distintos, pero empieza a haber, digamos, el bibliotecario empieza a demandar el papel que siempre ha tenido como comprador de libros para su biblioteca, ¿no? Hasta ahora había modelos, y sigue habiéndolos, y los habrá, seguirán existiendo, modelos de paquetes, es decir, yo te vendo un paquete y tú me compras, no sé, 5.000 títulos, aunque luego realmente de esos 5.000 te interesen pocos. Ese es el modelo que hasta ahora había. Los nuevos modelos que hemos visto, hace muy poquito hubo en Madrid un encuentro promocionado por una de estas nuevas plataformas que están dando mayor flexibilidad al bibliotecario. Los nuevos modelos pasa porque el bibliotecario empiece a tener opciones de compra 1 a 1, compra a perpetuidad, compra de licencias, compra por lectura.
que es lo realmente lógico y lo normal, ¿no? Lo que pasa que tecnológicamente todavía o era muy caro o los agentes que había en este momento no lo ofertaban. Por eso, y porque creo que para los editores es una oportunidad muy grande de venta, es un canal de venta muy importante, porque ya no estás vendiendo, o sea, no estás vendiendo solo a la librería de tu barrio, a la librería española si estás desde España, o si estás en México no estás vendiendo solo en papel, sino que te da acceso a poder vender a todas las bibliotecas, ¿no? Entonces, en el tema científico, esto desde luego es fundamental, el que se pueda acceder a otros fondos editoriales. También hay no sé si conocéis, hay una propuesta por parte de UNE, que es la Unión de Universidades Españolas, que acaba de sacar, la presentó en el LIBER, en la Feria del Libro Española, que se hizo en Barcelona este año, una plataforma de venta de libros electrónicos de prácticamente todas las universidades españolas. Y esto es muy importante porque el libro científico no tiene mucha cabida en Amazon. Quiero decir, Amazon, que es el gran vendedor de libros digitales todavía, aunque espero que no nos escuchen los de Google y los de Apple. Apple también vende bastante, pero Amazon sigue siendo el rey. La cabida que tienen los libros científicos es muy pequeña, es decir, ellos son buenos vendiendo otras cosas, pero vendiendo libros, monografías, libros científicos, etcétera, no son tan buenos. Y el que haya oportunidades de este tipo, donde las propias universidades determinan que ellos son los que distribuyen los fondos, son muy interesantes. Sobre todo porque muchas veces los públicos a los que va dirigido este tipo de libros son públicos más cautivos, pues son también científicos o investigadores de otros países, etcétera, con lo cual va a facilitar mucho el acceso a este tipo de monografías. Y es un modelo que posiblemente pues se acabe exportando también a Latinoamérica, porque yo creo que son intereses comunes a todas las universidades, ¿no? Entonces, sé que hay alguna cosita por ahí ya pensada para que en Latinoamérica haya modelos similares a esto. Bueno, y por último, si antes decíamos que el XML era fundamental, otra de las palabras fundamentales para el editor son los metadatos. Es decir, aquí sí hacen falta tener buenos metadatos. Y esto muchas veces no está bien trabajado por parte de los editores. En lo digital quizá no era tan importante, yo creo que sí, de cara a venta, pero eran más fichas comerciales que otra cosa. Pero en lo digital es fundamental. Es decir, si tú no tienes buenos metadatos, si no eres capaz de aportar buenos metadatos a las plataformas de venta, tu libro va a estar en las plataformas, pero no se va a ver. Y si no se ve, pues no se va a vender. Nadie te va a comprar. Esto es como si vas a la mesa de novedades del péndulo, que estuve el otro día, y tu libro siempre está el último de la fila y tal, pues nadie lo va a ver, entonces nadie lo va a comprar, ¿no? Pues esto es algo parecido. Y luego, muy importante, aspectos de comunicación. Es decir, ahora sí es importante, por ejemplo, la identidad digital, el desarrollo de marca, que antes en papel no era tan importante. Muchas veces, creo que solo hay un estudio de hace bastantes años en España que yo haya identificado, que decía que los usuarios, que los lectores no identifican normalmente las editoriales. Es decir, no son capaces de identificar las editoriales. Claro, cuando esto lo hablamos de lectores estándar, no hablamos de gente como la que está aquí sentada, que seguro que somos capaces de decir de carrerilla como 50 editoriales antes de ahogarnos, ¿no? Pero en general la gente que va a una librería y que no se dedica al sector, le es muy complicado identificar. En digital es importante que las editoriales tengan un desarrollo de marca, ¿vale? Porque hay muchos activos, hay muchos canales que ahora se pueden utilizar y que sí que están funcionando en mayor o menor de medida, ¿no? Todos conocemos ya pues algunos blogs incluso de editores que son muy interesantes de seguir, algunas páginas de Facebook. No todo esto funciona para todas las editoriales. Al final
es lo que hemos dicho al principio, la edición digital, la edición sin el digital es muy amplia y no todo funciona para todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que para algunas cosas, pues Twitter, Flickr, etcétera, pues están dando resultados, ¿no? De cara a la promoción de la propia editorial. Y también funciona muy bien en aspectos cerrados como puede ser lo científico, la gestión de bases de datos. Por eso es tan importante también la venta directa, porque cuando tú vendes a través de Amazon o vendes a través de Google Play, ellos nunca te van a dar datos de quién te compró. O sea, lo máximo que te van a decir es: vendiste 3 y te pago por ello 3. Pero no sabes poco más, lo único que sabes es en la tienda donde lo vendiste y poco más, ¿no? Sin embargo, cuando tú accedes a vender directamente, tienes todos esos datos también. Sabes quién te compra, sabes quién es recurrente. Puedes hacer acciones comerciales directamente con ellos. Y si eres una editorial que tienes muy definido el público, es decir, no estamos hablando en este caso, por ejemplo, de ficción, ¿no? Donde puede haber más problemas para identificar cuál es el público exactamente que te lee, pero cuando estás editando monografías, cuando estás editando sobre temas muy concretos, sobre psicología, sobre no sé qué, pues es mucho más sencillo acceder a ellos directamente y ponerles un botón así como grande de compra y venderles tú directamente, ¿no? Y luego, por último, el posicionamiento, ¿no? Lo que hablábamos del posicionamiento, de la visibilidad de los libros, de cómo hacer. Esto, claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay libros que por mucho que lo intentes, pues interesan poco. Todos seguro que tenemos alguna experiencia de libros que el mercado es muy reducido porque son cosas muy especializadas, etcétera. Entonces, dar visibilidad no significa que esos libros tengan que estar los primeros en la búsqueda de Google, pero sí que las personas que crees que pueden estar interesados sean capaces de localizarlos de una forma más o menos rápida. Y ahora sí que creemos que para los editores esto es importante y es fundamental. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de bibliotecas, estamos hablando de editores. Es un tiempo de alianzas, pues proyectos como el que os comentaba de las universidades españolas no deja de ser un proyecto de alianzas, es decir, algo que si lo hiciéramos uno a una no funcionaría, si lo hacemos todos funciona. Y también con las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas a nosotros nos parecen un agente que hasta ahora... os cuento un poco las bibliotecas digitales en la experiencia que había casi hasta hace nada en España. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid lanzó una plataforma de biblioteca digital donde los editores no querían vender porque decían que les canibalizaba las ventas, ¿no? Entonces, al final, estas bibliotecas acababan saliendo con los fondos en abierto de, pues no sé, pues los clásicos, ¿no? Claro, eso es muy triste para una biblioteca. Si tú vas a una biblioteca y solo está el Quijote, pues está muy bien, pero es insuficiente, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de barreras también se está empezando a saltar o a romper, y los editores están empezando a ver claramente cómo además las bibliotecas incluso pueden ser una punta de lanza para vender sus propios libros. Es decir, generalmente las bibliotecas digitales, algunos de los proyectos que conocemos bien, como por ejemplo el de la biblioteca digital del Instituto Cervantes, lo que facilita al editor es precisamente también la venta de esos fondos. Es decir, yo te presto el libro, que lo tengo, pero si lo quieres comprar, te pongo un botón que va directamente a la tienda del editor y tú te lo compras. Y eso sí que está generando pues que los usuarios, de repente, pues si el libro lo has ojeado, te ha gustado mucho, etcétera, y lo quieres tener, pues es una forma rápida de acceso. Luego, todo este tipo de cosas están facilitando y están ampliando los escenarios de la edición digital. Yo no me atrevo a hablar casi ni de tendencias, ¿vale? Porque lo que es tendencia hoy, igual mañana no lo es tanto. Entonces, pero sí por eso me gusta hablar más de reflexiones, ¿no? Reflexiones que nosotros nos hacemos después de todo este camino que hemos hecho al lado de la edición digital, ¿no? Y una de las reflexiones tiene precisamente mucho que ver con el acceso. Ahora que estamos en la semana del acceso, ¿no?
Y es que nosotros estamos acostumbrados a acceder a los libros en algo que se asemeja a esto. Es decir, no hay mucho más. Es una línea recta. Si yo quiero acceder a un libro, pues voy a la biblioteca, voy a la librería y ya está. No hay más, no hay mucho más. Sin embargo, en la edición digital, el acceso es más parecido a esto. Entonces, no sabemos por dónde nos va a localizar el usuario. Empiezan a complicarse las cosas. Luego, tengo que trabajar algunos aspectos para que los usuarios me sigan localizando, sepan dónde estoy. ¿Hacia dónde va todo esto? Pues sinceramente no lo sé. Si conocéis, por ejemplo, esta herramienta, la Book Creator, lo que te permite es, ya ni siquiera, en este caso, los editores de Wikipedia te hacen el EPUB o te hacen el libro electrónico. Es el usuario el que se hace el libro electrónico. Claro, esto da mucho que reflexionar, ¿no? Sobre todo en monografías, sobre todo en libros para universidad. Es decir, a lo mejor ya no es la oferta que hace el editor o la oferta que hace el autor determinado, sino que cada profesor hará o recomendará su propio libro, ¿no? Con un capítulo de aquí, un capítulo de allá, un capítulo del otro lado. Y la tecnología ya existe para que eso se transforme en algo que el usuario pueda leer. Claro, con cosas de este tipo siempre somos cautos, ¿no? Esto no es más que una reflexión. Yo no digo que vaya por ahí las cosas, pero podría, ¿no? O es al menos una posibilidad. Otra de las reflexiones que cada vez nos torturan más es el tema de la propiedad. Y el tema de la propiedad entendido como ahora voy a la librería, compro un libro y el libro es mío. Pero ¿qué pasa cuando compro un libro electrónico en Amazon? ¿De quién es el libro? De hecho, en España y en otras partes de Europa, los libros electrónicos tienen un IVA distinto a los libros en papel. Creo que esto ha cambiado, está en trámites de cambio porque ya han aprobado algo desde Bruselas para igualarlos, pero simplemente porque no se trataba de la venta de libros, se trataba de la venta de servicios. Luego, en España estamos viviendo con un 21% de IVA para los libros electrónicos, mientras que los libros en papel tienen un 4%. Pero volviendo a la propiedad, ¿de quién son los libros electrónicos? O sea, cuando yo compro en Amazon, todos sabemos los ejemplos, ¿no?, de algunos libros que desaparecieron de repente porque tuvieron un problema con los derechos de autor y entonces dijeron, bueno, pues nada, no pasa nada, como tenemos control absoluto con todas las personas que han comprado este libro, pues se lo quitamos y punto, ¿no? Y claro, al final esto repercute en la apreciación y en la percepción del lector. Y esto es algo muy importante porque incide también en otros aspectos de la edición digital, como veremos. Y además, como lector, bueno, iba a decir antiguamente, pero tampoco tan antiguamente porque no me considero tan viejo y tengo unos cuantos libros de papel en casa, demasiados, os aseguro que cada vez que me mudo me acuerdo de ello. O sea, la creación de esas bibliotecas en casas, ¿no?, de repente ya no es tan sencillo. Yo no sé si aquí tenéis problemas de espacio, pero en Europa los apartamentos suelen ser cada vez más pequeños, ¿no? O sea, cuestiones de este tipo hacen que, bueno, pues la gente, y además la movilidad, ¿no?, de trabajo, de repente pues también es mayor. Todo este tipo de cosas inciden en que la gente de repente a lo mejor no le apetezca tener tantos libros en papel, ¿no? Otro aspecto que ha hecho, a nuestro parecer, mucho daño ha sido el DRM. El DRM, sabéis que es un sistema de protección de derechos que impedía pues que tú cuando compraras un libro
pudieras prestarlo o dejárselo a tu amigo o a lo que fuera, ¿no? Es decir, cosas que podías hacer con los libros en papel, ya no podías hacerlos con los libros digitales. Algo que era tan sencillo como me he leído este libro que me ha gustado mucho, te lo dejo o te lo regalo porque los libros no se dejan. Ya sabes que son muy orgullosos y nunca vuelven. Pues ahora de repente no lo puedo hacer, ¿no? Y además ha generado tal problemática dentro de los usuarios que muchas ventas que se hacían, al final el lector era incapaz de abrir el libro electrónico. Y esto tiene mucho que ver con alguno de los sistemas de DRM que yo llamo agresivos y que no voy a nombrar ahora porque tampoco es plan, pero que seguro que casi todos tendréis en la cabeza cuáles pueden ser, que te obligaban a tener una serie de pasos más allá, te obligaban a instalar no sé qué cosas en tus computadoras y te obligaban a no sé qué hacer 20.000 cosas más, que bueno, pues o sea, un lector de libro pues abre el libro y ya está. O sea, tampoco tengo que ser un ingeniero que además tenga que instalar 50.000 cosas en mi ordenador con a veces errores evidentes. Nosotros hicimos un trabajo en este aspecto hace ya tiempo, que estará en uno de los blogs que ahora tenemos parado, que se llamaba Anatomía de la Edición, y era precisamente comprobar cuánto tardabas en bajarte un libro que habías comprado que tuviera un DRM de este tipo y cuánto tardabas en acceder, por ejemplo, desde Amazon, o cuánto tardabas en acceder desde, digamos, plataformas alegales o no legales, o la famosa piratería, que a mí no me gusta denominarla así, pero bueno, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Claro, evidentemente para el usuario era bastante más sencillo y además gratis acceder a libros que, por cierto, muchas veces están muy bien editados, y no hago apología de la piratería, pero esto es un aviso a navegantes para los editores. Es decir, si lo puedo encontrar más fácil, mejor editado y gratis, o sea, ¿a santo de qué te voy a pagar a ti que me lo estás haciendo difícil? Y si encima me lo bajo, soy capaz de leerlo y tiene ratas, pues imagínate, es el primero y el último que te compro, ¿no? Entonces, aviso a navegantes, tendremos que ser capaces, si queremos seguir con este sector y queremos seguir viviendo de los libros, hacerlo mejor que lo que lo hace este tipo de gente, ¿no? Y luego está otra cuestión clara. Esto es lo traigo siempre porque me gusta mucho. Era una fábrica de cerveza que se ha reconvertido en biblioteca. Si tenéis oportunidad y pasáis por Madrid, la podéis ver. Es una metáfora bonita, ¿no? de cómo acabó la cerveza. También es necesaria, todo hay que decirlo, ¿no? No estoy haciendo tampoco apología de que solo leamos, porque yo, sinceramente, la Pacífico y la Corona me gustan bastante. Tampoco voy a... Pero si las bibliotecas digitales, si a través de las bibliotecas digitales yo voy a ser capaz de acceder a casi todo, y esto entronca con la literatura y la biblioteca universal y todas estas cosas que nos encanta leer y que no sabemos nunca si esto va a ser posible, la propiedad de los libros, que es de lo que estábamos hablando, también deja un poco de... O sea, ¿para qué quiero yo comprar un libro cuando puedo acceder de una forma sencilla a una biblioteca, etcétera? Es decir, todas estas cuestiones de repente tambalean el tema de la propiedad, ¿no? O sea, el usuario empieza a ver esto como otra forma, porque además cuando tú te compras un libro electrónico tienes un fichero que puedes guardar en tu computadora, pero que muchas veces las computadoras son como son y incluso acabas perdiendo, ¿no? Y casi te hace menos daño que si resulta una tormenta y se te mojaron unos cuantos libros de papel, ¿no? Y todo esto va a genera en el usuario una percepción distinta de la propiedad, ¿no? Que estaba muy clara en papel y no está tan clara en digital. Las bibliotecas en papel siempre
las puedes dejar en herencia, aunque posiblemente en cuanto las dejes en herencia y te mueras, desaparezcan y acaben no se sabe dónde, pero las digitales también tienen un problema evidente, ¿no? Y junto con el acceso y la propiedad, la otra tercera reflexión importante es el tema del valor. O sea, ¿qué valor le damos? Y tiene también mucho que ver con la percepción, porque claro, si estoy en un escenario donde la propiedad ya no parece tan importante, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por un fichero electrónico? Que no es un objeto. Porque claro, cuando yo vendo libros en papel, vendo libros en papel. Y el precio, el valor que le pongo, no tiene mucho que ver con los contenidos, ¿no? Quiero decir que 50 sombras de Grey cuesta más o menos lo mismo que el último Nobel. Más o menos. Es decir, el precio está asociado al objeto. Si es trade, vale una cosa. Si es bolsillo, vale otra. Pero siempre identificado con el objeto, no con el contenido. En digital, ¿qué pasa con esto? Porque claro, no das ningún objeto. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Claro, aquí tenemos uno de los mayores problemas que nos encontramos con los editores que no quieren vender barato, pero el usuario no quiere comprar caro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos un serio problema porque, claro, el valor en digital sí está identificado con el contenido. Y está identificado con el contenido incluso de esta forma. Esto es un libro digital que vale $6.232. ¿Venderán muchos? Supongo que no será nunca un bestseller. Pero lo que sí que es cierto es que es un tipo de informe que todas las personas que estén identificadas o que trabajen con el tema de energía nuclear van a comprar. Y entonces el precio va a ser ese, porque, bueno, pues porque el contenido lo vale. No el continente, vale el contenido. Entonces, ¿de qué va a depender ahora el precio de los libros electrónicos? ¿Se os ocurre alguna cosa y así ya empezáis a hablar vosotros y yo ya me callo? Va a depender del contenido, de la exclusividad en este caso, del contenido, ¿no? Es un contenido muy exclusivo, pero va a depender también de los servicios que tenga asociados, ¿no? No sé si conocéis la editorial de O'Reilly. Bueno, pues O'Reilly es un editor norteamericano que edita sobre todo libros técnicos, y entonces ellos te ofrecen determinados servicios alrededor de sus libros. Es decir, si saco una nueva edición, yo te facilito la nueva edición. Si es un libro muy coyuntural y muy importante, incluso hay veces que te puedo facilitar los borradores antes de editar. ¿Eso tiene un mercado? Sí, claro. Cuando estás en la vanguardia de algo tecnológico, el poder acceder a un libro que todavía no está ni siquiera editado es muy importante para mucha gente. Luego todo eso sí aporta valor y todo eso. Y bueno, y por último, la tercera es el uso que yo haga. Es decir, si leo a Patrick Modiano, o sea, yo voy a hacer una confesión, y es que yo no pude acabar un libro de Patrick Modiano. Ni antes, después de que le dieran el Nobel no lo he intentado, pero antes de que le dieran el Nobel la verdad es que intenté leerlo, pero no fui capaz de terminarlo. El uso que le doy a una novela en cualquier caso puede ser una vez. Hombre, si me gusta mucho, pues igual lo leo 2 veces, pero ya. O sea, es raro que lea 3 veces. Bueno, igual algunas como estas sombras de Grey y tal se leen reiteradamente, no lo sé, pero es difícil. Sin embargo, si estoy accediendo a contenidos que sean que me sirvan para mi trabajo, es decir, imaginaos un manual de medicina que constantemente lo estoy utilizando, pues posiblemente como usuario esté dispuesto a pagar mucho más dinero que por una novela de cualquiera, no voy a decir de Patrick Modiano, pero por una novela de cualquiera, ¿no? Entonces, esas 3 cuestiones sí van a determinar el valor de los contenidos, mientras que ahora estamos vendiendo
contenidos por el valor del continente. Y esto es una reflexión muy importante, ¿no? Deberíamos pararnos y pensar en ello, sobre todo a la hora de plantear precios, porque muchas veces lo que están haciendo los editores es, bueno, como me ahorro la impresión, pues el resto del precio lo hago, entonces, bueno, pues le quito un 30% y ya está ahí como mucho. O lo pongo al mismo precio, que también se estira mucho, o incluso lo pongo más caro, ¿no? Que también hay editores para todo. Bueno, sentándonos a reflexionar, quizá estas tres cuestiones sí que pongan en valor o sí que determinen más los precios de los contenidos, de los libros digitales, ¿no? Y esto no es nada más que un proceso intermedio. Es decir, los libros seguirán siendo libros toda la vida y bueno, ahora los llamamos libros electrónicos porque parece que nos sentimos como obligados a diferenciarlos por toda su casuística, pero al final siguen siendo libros, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá en un momento determinado, yo no sé, por ejemplo, en Latinoamérica se lee más todavía el periódico en papel, se lee mucho, pero por ejemplo en España, cuando la gente le dice me he leído el periódico, nadie te dice me he leído el periódico digital, a pesar de que la gran mayoría leen el periódico en digital y además generalmente en el trabajo, ¿no? Pero ya has quitado ese adjetivo de digital, tú lees el periódico y punto, ¿no? De hecho hay periódicos que ni siquiera ya están en papel y no por eso son periódicos de otro tipo. Aquí pasará lo mismo, lo que pasa que bueno, el proceso será un poquito más largo, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Solo era estas algunas ideas que quería compartir con ustedes y sí, bueno, pues si tienen alguna pregunta y sé contestarla, pues encantado. Los libros electrónicos, decías que lo más recomendable es la compra por la lectura, ¿no? Del material, algo así entendí, en las modalidades. ¿De compra por parte de quién? Me refiero a cuando se compra un libro electrónico, que decías que lo recomendable es la compra por la lectura del material, ¿no? ¿Sí? O sea, no la compra compulsiva, ¿te refieres? Sí, pero me refiero en cuanto al consorcio, en la experiencia de ustedes, ¿cómo se ha reflejado eso? ¿Cuál es la modalidad que prevalece? En bibliotecas. En consorcio, como consorcio. Sí. ¿No? O sea, hay varios modelos de negocio, todos ellos activos y todos ellos funcionando. Lo que se han incorporado últimamente son precisamente modelos de negocio que antes parecía que no existían y que los bibliotecarios sí están demandando, y son, por ejemplo, las compras 1 a 1 y las compras a perpetuidad. Es decir, yo compro este libro, pero pertenece a mi fondo y es para siempre, no te lo voy a estar pagando cada 6 meses o porque lo haya prestado 26 veces, ¿no? Que era otra de las modalidades que parece que se quería instaurar por parte de algunas editoriales, que era de, bueno, pues al final te das cuenta de que el mundo digital, muchas veces lo que tratamos es de llevar al mundo digital el mundo analógico, y eso no siempre funciona, ¿no? Entonces, o sea, pensándolo bien, sinceramente el ejemplo de los 26 préstamos era hasta ridículo, ¿no? Pero bueno, era una forma que decían las editoriales, bueno, pues así al menos me aseguro que cada 26 préstamos te voy a vender algo, porque claro, si te lo vendo a perpetuidad, adiós, se acabó, ¿no? Eso no es exactamente así, los libros se reeditan, los libros no sé qué, bueno, hay un montón de cosas, pero sí que es cierto que ese tipo de cuestiones rayaban un poco, si queréis, sin despreciar a quien hizo las propuestas, rayaba un poco el ridículo, era llevar exactamente el modelo analógico al digital, cuando también era muy... bueno, no estaba muy claro que el libro en papel solo aguantará 26 préstamos, ¿no?
Pero bueno, era una fórmula. La verdad es que el tema es que posiblemente ahora suene ridículo, cuando lo plantearon pues a lo mejor no sonaba tan ridículo, en el sentido de que se están creando las cosas, ¿no? Y cuando se crean las cosas pues tiene que haber opciones de prueba y error. Yo creo que esa fue un error, de hecho pues creo que no es que se lleve mucho a cabo, pero los modelos básicamente son venta a perpetuidad, venta por licencias, venta por uso, o compra, depende de por dónde lo estés mirando, y ya está, es lo que hay, venta por paquetes, ¿no? Que es también lo que de alguna forma puede funcionar a nivel de, creo yo particularmente, personalmente, a nivel de colecciones muy identificadas, ¿no? O sea, yo no creo mucho personalmente en el tema de venta de lotes porque sí, es decir, esto es como cuando un usuario navega por internet y de repente se encuentra 3.000 libros en una carpeta y dice, wow, tengo 3.000 libros ya, pero bueno, ahí, o sea, ¿qué te estás bajando, no? O sea, eso es la Diógenes digital, pues eso es un poco a esos niveles, ¿no? ¿Qué estás comprando? O sea, ¿de verdad tu biblioteca necesita eso o no? Y luego hay también otros estudios. La verdad es que el caso de las bibliotecas es apasionante porque está en plena efervescencia, pero hay otros estudios. O sea, mientras unos dicen que la venta a perpetuidad, estudios y hechos, es decir, hay bibliotecas que están fomentando más eso, la compra a perpetuidad. Otros dicen que los fondos bibliotecarios, pues que al final el 80% del fondo bibliotecario no se mueve nunca, entonces comprarlo a perpetuidad es absurdo, porque no se mueve nunca. O sea, lo tengo ahí y nadie lo renta, ¿no? Entonces, al final va a depender un poco también de las bibliotecas, ¿no? De los tipos de bibliotecas, etcétera, los que un modelo se adecue mejor un modelo u otro. Lo importante, yo creo, que la tecnología y que los modelos de negocio te permitan como bibliotecario ser lo suficientemente flexible para poder adoptar unas u otras fórmulas. Bueno, yo en relación a los retos, yo creo que además de lo que se mencionó, yo identifico en la parte de acceso, la parte del contenido realmente a veces no está bien descrito. Bueno, se puede recuperar por el título, el autor, la editorial, pero a veces básicamente por el contenido. En los metadatos no está bien descrito, por ejemplo, las palabras claves, algunos descriptores, que serían como otros puntos de poder recuperarlo, y también el establecer una serie de relaciones con algunos libros que pudieran tener relación entre ellos, ¿no? Yo ahí vería un reto, y el otro sería la parte de seguridad. Si bien es cierto que el DRM ha dado como restricciones en cuanto al acceso, yo lo veo también por el otro lado. ¿Qué tanta seguridad se está dando al contenido del libro para que no pueda ser modificado o pueda ser, pues no sé, tener alguna modificación? Efectivamente, el tema de los metadatos, como comentábamos, yo creo que es uno de los retos fundamentales. Desgraciadamente, a nivel de Estados Unidos y Canadá, hay una institución que engloba a editores y otros agentes que han elaborado una normativa, digamos, que te permita a ti como editor identificar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Es decir, hay una normalización que desgraciadamente pues en España nosotros propusimos en el último encuentro que hubo en la UNE de alguien debería hacer esto, y entiendo que no deberíamos ser nosotros, que somos una entidad privada, es decir, debería alguien, no sé quién, pero debería regular esto, porque sí que es cierto que los editores están un poco perdidos. Oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Qué palabras clave debería utilizar? ¿Qué vocabularios controlados debería utilizar? Porque claro, ponerme a hacer palabras clave sin tener un vocabulario controlado detrás, pues me va a suponer al final pues que, bueno, pues, y sobre todo este tipo de cosas las suelen hacer los becarios. Luego empieza a complicarse más todavía, porque claro, depende de si el becario es más avispado o no, pues tienes
Quiero decir, tiene que haber una estandarización de todo esto, tiene que haber una profesionalización de todo esto para que esto funcione. Y todavía estamos muy verdes, muy verdes. Los metadatos son importantes también y, bueno, yo justo en la próxima revista de Trama y Texturas publico un artículo sobre metadatos y los metadatos son muy importantes de cara a la producción también. Y eso ahora muy pocos editores lo están utilizando, incluso las grandes editoriales. Y son muy importantes, muy importantes. Entonces, ese es un reto, uno de los retos también muy grandes que están ahí encima. El tema de los DRMs. El DRM es malo, así, en general, ¿vale? O sea, se ha demostrado. Que no es algo que... la verdad es que, o sea, tampoco voy a decir, yo lo llevaba diciendo muchos años. Bueno, es cierto, pero da igual, o sea, son pruebas, errores, la gente utilizaba DRMs. Hay muchas editoriales que de las grandes también, que han decidido eliminar el tema del DRM agresivo, que habíamos llamado, ¿no? Hay otros DRMs que se pueden utilizar, no hay problema. Es decir, los DRM que denominamos soft, los que cuando tú compras algo te aparece tu nombre. Este libro pertenece a la biblioteca de Alberto Vicente. Pues igual a algún amigo se lo presto, pero no lo subo a una red P2P para que circule por ahí, porque todo el mundo va a saber que he sido yo el que lo ha circulado. Y este sí es un DRM que yo a veces recomiendo dependiendo qué tipos de formatos. Hay para otras cuestiones, por ejemplo, cuando estás hablando con literatura médica, donde los libros suelen ser muy caros, que ellos prefieren utilizar entornos cerrados. Es decir, tengo mi propia biblioteca y tú para acceder a mi biblioteca tienes que suscribirte o comprarme a mí el libro, etcétera, y es un entorno cerrado que te impide. Bueno, pues también es válido, depende. A mí como usuario no me gusta mucho ese modelo, pero sí que es cierto que permite pues que no circulen ese tipo de manuales. Y luego, bueno, pues ahí está en función de... Cuando tú accedes a una biblioteca digital tienes un DRM, que por ejemplo es un DRM temporal, ¿no? Es decir, te desaparece cuando llevas 15 días o lo que sea que haya estipulado. Bueno, los DRM se pueden utilizar, pero con conocimiento de causa, sobre todo por una cuestión muy importante. Y es que no hay ni un solo estudio que demuestre que el DRM combate la piratería. Y eso es así. Entonces, si no combate la piratería y además estoy perjudicando al lector, que además me ha comprado el libro, no el que lo ha pirateado, a ese no lo estoy perjudicando al que me lo ha comprado, yo lo dejo ahí. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto en relación a todos los retos que tienen los editores para la producción, distribución, comercialización de los contenidos digitales. Pero hay otro reto ante el acceso abierto, y a ver qué piensas. El acceso abierto definido como el acceso sin costo para el usuario final, ¿sí?, a contenidos digitales, libros y revistas. Ustedes como editores, ¿cómo ven ese reto? Y por otro lado, tú mencionabas la alternativa de que la gente, los académicos, generen sus propios contenidos digitales. Esto nos lleva a la desaparición de los editores y junto con los editores, la de los bibliotecarios, para acceder directamente usuario, productor de información científica. Sé que no es fácil, ¿eh? Bueno, las dos últimas son fáciles, es no y no. O sea, esas son fáciles. Es
decir, el papel del editor es importante y no va a desaparecer, y el papel del bibliotecario es importante y no va a desaparecer, por mucho que digitalicemos todo, no va a desaparecer. De hecho, el bibliotecario estamos hablando de que está empezando a tener un papel importante. Otra cosa es que discutamos a qué vamos a dedicar los espacios que hasta ahora eran bibliotecas. ¿Vale? Acabo de ver la misma escena que la primera parecida. Bueno, yo creo que una biblioteca es algo más que un depósito de libros. Y eso tiene que demostrarse así. O sea, veremos cómo se reconvierten en otras cosas, en centros culturales, que ya lo son, en clubes de lectura, que ya lo son. O sea, en un montón de cosas que hacen las bibliotecas ahora mismo y que van a seguir haciendo. Luego yo no tengo ningún problema. La ventaja de las bibliotecas digitales es que a lo mejor donde no puedo tener una biblioteca física, también muchas veces por coste, pues puedo tener una biblioteca digital. Es decir, bueno, pues no tengo los otros servicios, pero al menos tengo acceso al catálogo. ¿Vale? Los editores, el papel del editor, hombre, es importante, ¿no? O sea, tampoco voy a tirar piedras sobre mi tejado. Pero además, no es que sea importante, es que es necesario. Y es más necesario que nunca porque hay más contenidos que nunca. Y alguien tendrá que poner orden en esos contenidos, que es lo que ha hecho siempre los editores. Luego, esa parte es fácil. Como era tan fácil, de la otra, lo del acceso abierto es un tema más complejo, que no sé si sé contestarte. Lo que sí que es cierto es que sí que se están viendo movimientos que determinan, bueno, si las investigaciones están pagadas con dinero público, ¿por qué no tienen que ser abiertas? ¿Vale? Y por ahí van algunas cosas, pero también recordemos que hay grandes grupos editoriales que ahora mismo están gestionando toda la parte científica, ¿no? Y que no va a ser sencillo que abandonen este tipo de cosas. ¿Qué pienso yo personalmente? Pues yo estoy en la línea de si las investigaciones son públicas, ya están pagadas, pues a lo mejor no habría que volverlas a pagar cada vez que compro eso. Pero estamos hablando de una cosa muy determinada dentro de la edición, ¿no? No sé si estoy diciendo algo que sorprende o no. O sea, quiero decir, yo así lo veo. O sea, ¿qué facilitará todo eso? Pues facilitará más investigaciones. Gracias. Bien, Alberto Vicente, muchas felicidades, muy interesante y en momentos preocupante tu presentación. De manera particular me interesa cómo has explorado la parte de contenidos para la educación. Y me refiero no solamente a modalidades presenciales, sino también a modalidades en escenarios virtuales. Es decir, educación a distancia, educación en línea, blended learning, educación virtual. ¿Cómo están correlacionando los aspectos de edición de contenidos? Y justamente lo que decía el doctor Martínez y acceso abierto. En estas modalidades que prácticamente están en pleno apogeo, porque sinceramente ya parece que ya ningún país, evita el tener una modalidad por lo menos a distancia, va a requerir contenidos. Y de esto prácticamente quería hacerte una observación interesante sobre el asunto de anatomía de red. Pues el ADN de tu anatomía de red es simplemente todo el contenido. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero pues vamos viendo cuál ha sido tu experiencia respecto a la exploración de contenidos para la educación. Bueno, como comenté antes, el tema de la educación requeriría pues unas jornadas completas
para hablar sobre el tema, ¿no? En lo que sí que no está tan claro por dónde van las cosas, aunque hay grandes editoriales que están haciendo muchos intentos de ofrecer muchos contenidos digitales, más o menos exitosos. Lo que sí que está más claro es por dónde no van las cosas. Y una de las por donde no van las cosas es precisamente por el hecho de digitalizar lo que tengo ya en un libro. Es decir, eso no funciona, no está funcionando. Hay otra cosa que por donde no deberían ir las cosas, y es generalmente han salido muchas licitaciones a nivel público para dotar a las escuelas, a los institutos de tecnología, y esto ha pasado, por lo que he podido ver, en España y en muchos países de Latinoamérica, pero después se daban cuenta de que no tenían contenidos. Entonces decían, claro, ¿y ahora qué hacemos con todo esto que hemos comprado? Todo este dinero que hemos regalado a algunas empresas de tecnología, y ahora nadie se acordó de los editores. Pero es que los editores todavía no tienen muy claro cómo hacer esos contenidos, porque implica desarrollos pedagógicos. Desarrollos pedagógicos que muchas veces hay que inventarlos, porque uno no aprende igual que en papel que en digital. Y básicamente en eso estamos. ¿Por dónde va a ir? Personalmente, ni idea. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir haciendo... Bueno, ¿qué no hay que hacer? Las cosas que he dicho. Hay otro aspecto también muy importante, y es que, y a los políticos, y con esto pues así criticamos también un poco a los políticos así en general, no se dan cuenta de que los docentes muchas veces no están preparados para aspectos digitales. Entonces, el hecho de que yo le compre un ordenador a un docente o le regale una tableta no significa absolutamente nada, porque no va a saber utilizarla. No va a saber utilizarla, no es que no sepa leer el periódico en digital, es que no va a saber cómo utilizarla con sus alumnos. Luego hay un evidente déficit de formación de los docentes muy importante, pero tan importante que además, claro, cuando tú chocas con docentes de más de 40 años que no tienen ninguna habilidad digital o que tienen muy pocas habilidades digitales, va a ser muy complicado que esos docentes puedan adquirir todas esas habilidades digitales para el aula, ¿vale? Si son más jóvenes, pues posiblemente sea un poquito más sencillo, ¿no? Pero no siempre. Entonces, yo creo que es uno de los campos que también hay que trabajar. O sea, esto no se trata, cuando hablamos me comentabas de ADR y contenidos, nosotros decimos, nosotros hacemos proyectos digitales. ¿Y eso qué es? Pues son proyectos que tienen tecnología y que tienen contenidos, pero no precisamente en este orden de importancia. Es decir, lo primero siguen siendo los contenidos y luego aplicamos las tecnologías que hay muchas, ¿no? Pero si empiezo, ¿por qué fracasan muchas veces los proyectos digitales? Porque los hacen técnicos, que no tienen en cuenta los contenidos. Y te crean una plataforma fantástica y luego te dicen, bueno, ya esto ya lo rellenas tú como puedas, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con cosas de ese tipo. Claro, las casas empiezan pues por donde se tienen que empezar. Entonces, son proyectos de contenidos. Luego, pues, el tema del e-learning y de todo esto que comentabas, bueno, hay una tendencia muy clara con los MOOCs de que incluso todo ese tipo de educación y formación es gratis. Bueno, veremos hasta dónde nos lleva todo esto. No lo sé. Está claro que el poder hacer ahora un curso con Harvard o con el MIT, pues es desde luego muy interesante, ¿no? Y antes no teníamos acceso a ello. ¿Que esto va a ser lo que va a predominar en los próximos años? Yo no tengo ni idea. No sé si hay alguien que lo sepa, que me lo cuente. No tengo ni idea. No sé si te contesté todo. Sí, realmente podríamos, evidentemente, tener, como tú mencionas, una gran sesión al respecto.
Porque en todo caso, en ningún momento mencionaste objetos de aprendizaje, que justamente es en lo que se está apoyando todos estos modelos no presenciales. Y en ese sentido, los MOOC, como muy bien lo mencionas, requieren de contenidos muy bien elaborados, estrictamente elaborados, porque generalmente no aparece el tutor en su momento. Por lo masivo que son, evidentemente, cómo atender 5,000 o 4,000 alumnos al mismo tiempo. Es prácticamente imposible. Y en ese sentido, los contenidos son substanciales. Vuelvo a repetir, el ADN justamente de estas modalidades o de esta modalidad MOOC, porque de lo contrario, simplemente el aprendizaje se queda quién sabe dónde, en el vacío. Y en este sentido de objetos de aprendizaje, que es una línea de investigación sumamente fuerte, y que me parece que los editores no la están atendiendo, que incluso incluyen estándares educativos. Y contemplan también estándares para metadatos, Learning Management Metadata. Entonces, es una parte muy interesante que pues ojalá yo te invito, que estás ya en este terreno tan interesante de los contenidos, que también, digamos, se analice este nicho de conocimiento, que es sumamente interesante. Como bien dices, los objetos de aprendizaje son fundamentales y por ahí va mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que detrás, para que todo esto funcione, tiene que haber unos estándares básicos, ¿vale? Utilizar SCORM o cualquier otro que haya, ¿no? Bueno, es una línea que también está ahí y que yo espero que alguna editorial... Bueno, hay editoriales que hacen cosas de este tipo. Quiero decir, tampoco vamos a decir que no lo hacen, porque sí que lo hacen. Y están orientadas en estos aspectos. El problema es que en la educación los problemas a los que nos enfrentamos no solo son de contenidos, o sea, son institucionales, son de formación de docentes, es decir, hay tantas cosas que influyen en que esto llegue a funcionar bien que al final esto solo es una pequeña parte, importante, pero una parte. ¿Vale? Sí, buenas tardes. Si bien en esta universidad desde hace más de 10 años se han suscrito o bien comprado contenidos científicos y técnicos digitales, hemos observado que es la reproducción del formato impreso, que es analógico, la exposición argumentativa sigue siendo lineal. Entonces, ¿dónde quedaría las ventajas que ofrece un modelo digital del famoso hipertexto, que uno no lo ve en ese tipo de contenidos? No sé qué nos podría decir al respecto desde su punto de vista como productor de contenidos, porque parece ser que se les olvida eso. Y realmente no se ofrecen las ventajas que las ventajas que facilita el mismo contexto digital, porque uno sigue viendo lo mismo del libro impreso. Y son grandes editoriales o son editoriales universitarias. Usted mencionaba lo de la propuesta de UNE. En Estados Unidos hay la propuesta de otras editoriales universitarias de contenidos excelentemente desde el punto de vista de la calidad, pero la exposición sigue siendo la misma. Y por eso pues hay formatos PDF que para el usuario le es de ayuda para reproducir la misma secuencia lineal. No sé si me puede decir algo al respecto. Bueno, de pues que hipertexto. Gracias. El hecho es que nosotros aprendemos de forma lineal. Entonces es normal que todavía no estemos que nos estén planteando otras cosas que sí que se están planteando, ¿vale? No, quizá no en este campo, pero que sí que se están haciendo cosas. Por eso todo esto de la edición digital, al principio comentaba que no se trataba de formatos, se trataba de muchas otras cosas a tener en cuenta. Yo entiendo que hay cosas que no tienen por qué utilizar hipertexto, que son lineales y van a seguir siendo lineales, ¿no? Hay un editor español, del que no voy a decir el nombre, ya bastante mayor y un maestro para muchos. Decía, esto de digital es una mierda porque guerra y paz siempre va a ser guerra y paz.
claro, Guerra y Paz siempre va a ser Guerra y Paz. Si yo Guerra y Paz lo planteo de otra forma, pues ya no será exactamente Guerra y Paz como lo escribió Tolstoy, será otra cosa. Pero otra cosa igual que si hago una película o si hago una obra de teatro, son otras cosas, ¿vale? Lo hipertextual funciona a nivel, puede funcionar en algunos casos. O sea, lo que te facilita digitalmente, por ejemplo, a nivel hipertextual muy básico, pues son, yo qué sé, imagínate índices onomásticos, bibliografías, que te permite acceder a otros textos. O sea, todo eso se puede hacer. Técnicamente todo eso se puede hacer. ¿Por qué no lo hacen todavía? Bueno, pues porque a lo mejor todavía ni siquiera hay una gran demanda de... Yo hablaba con algunos investigadores y me decían, yo es que sigo, o sea, a mí lo digital está muy bien, pero yo me imprimo los artículos, porque es que me resulta más sencillo. ¿Por qué un investigador abandona las bondades de la edición digital para seguir actuando como siempre? Pues posiblemente porque no tiene una formación adecuada para utilizar textos digitales. Y es así de sencillo. De hecho, o sea, son muy demandados en España, por ejemplo, y nosotros próximamente me gustaría convencer a... Nosotros trabajamos con la Universidad de Salamanca, con la que tenemos un convenio con el profesor Cordón, que es el que dirige el grupo Electra, que es uno de los que ya conocéis, ¿no? Más importantes, yo creo que el más importante en España sobre estos aspectos. Y él también me plantea también muchas cuestiones de este tipo. Dice, yo estoy aburrido bueno, no, igual no me dice aburrido, pero yo lo interpreté así, de dar cursos precisamente para investigadores. Dice, y la realidad es que cuando el investigador aprende a utilizar lo digital, abandona el papel. Entonces volvemos al tema de los docentes. Si no están formados en habilidades digitales, pues es muy difícil utilizar lo digital. Es así de sencillo. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Sí. Bueno, ahora que hablaban de la propiedad, de que eso es difícil para el usuario, para el posible comprador de un libro electrónico, pienso que eso también va ligado con esta cuestión de la educación, ¿no? La gente que saca sus fotografías y que son fotografías digitales ahora, guarda esas fotografías, se acostumbra a hacer un respaldo de esa información, ¿no? Pero siento que no hay una educación y que eso también impide que el libro electrónico alcance todo su potencial, ¿no? Porque uno puede, como generador de contenidos o como editor, irlos haciendo cada vez mejor. Pero si no hay una educación de base, pues entonces también como que el lector, o sea, uno puede hacer lo maravilloso, pero si no hay quien lo consulte, quien lo vea, pues es como extraño. Es como si hubiera un desfase entre lo que uno hace como editor y la educación que tiene el posible usuario o el lector. No sé si se han planteado esto o qué alternativas habría con respecto a esta situación. Bueno, al final esto es, como siempre, se requiere un cambio cultural. O sea, para aceptar todo esto se requiere un cambio cultural que estamos viviendo, que a lo mejor no lo notamos, pero que estamos viviendo. Y posiblemente a mí no me gusta mucho la expresión de nativos digitales y todo esto, pero hay determinados individuos más jóvenes que yo que lo digital lo aceptan de una forma natural. Mientras que los que estamos viviendo la transición, pues a veces nos cuesta más acceder a determinados tipos de contenidos digitales, ¿no? También no solo afectó al tema de propiedad, ¿no? También al de intimidad. Es decir, la gente ya no es tan íntima como antes. O sea, la gente ahora no tiene ningún pudor en mostrar su vida, ¿vale? Y esto ha cambiado con lo digital. Sí y no. Es decir, ha cambiado solo espacialmente, porque antes tu vecino sabía todo de ti. También, quiero decir que eso y se da más
Quizá en las grandes ciudades esto no se nota más porque hay más anonimato, ¿no? Pero en los pequeños pueblos la intimidad era nula también, ¿no? Entonces, lo digital nos ha traído pues nos ha traído a nivel espacial, sí, porque ya puede conocer tu vida cualquiera de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Perdón, muchas gracias. Buenas tardes. Tengo, una duda, una pregunta. ¿Es factible que las bibliotecas puedan negociar con las editoriales los DRM para las colecciones digitales? Bueno, generalmente desde las bibliotecas ellos tienen de alguna forma que garantizar que ese material no va a acabar en sitios que no son correctos, digámoslo así. Entonces yo creo que es una obligación de las bibliotecas el instalar los DRMs temporales, estos que estamos hablando. O sea, yo ahí no, igual que en lo otro no lo veo nada claro, en el tema de bibliotecas lo veo muy claro, es la biblioteca la que tiene que hacerlo y el editor el que tiene que demandarlo. O sea, yo creo que ahí es un campo cerrado donde no cabe el open access. O sea, no cabe. A no ser que sean textos que sean de libre, que no tengan derechos, ¿vale? En ese caso, pues no habría ningún tipo de problema en que tú desde la biblioteca te pudieras descargar, pero los derechos de autor yo creo que son importantes y todos estamos a favor de los derechos de autor. Otra cosa es que digamos, o que yo diga en este caso, que el DRM es absurdo, porque es que ni siquiera favorece el que el autor cobre más porque lleve DRM. Posiblemente, como va a vender menos, va a cobrar menos. Con lo cual, aunque muchos autores... Voy a partir una lanza a favor del DRM, ¿vale? Para que no se vea que soy un fanático en contra del DRM. Sirvió para que muchos autores se empezaran a fiar y muchos editores se empezaran a fiar en poner los contenidos digitales. Luego ya cuando se demostró que no servía para mucho más, pues era la hora de quitarlo, ¿no? Pero en un primer momento sí que fue interesante que existiera esta tecnología que permitiera dar cierta seguridad irreal, pero seguridad. Bueno, vamos a pasar las preguntas de personas que siguen la transmisión. Preguntan, ¿qué opinas sobre la dependencia de Adobe y qué implica en cuanto a seguridad de privacidad para el usuario? Vaya, yo no he dicho el nombre. Adobe tiene un DRM que, bueno, a mi parecer es caro e inútil, como ya he dicho anteriormente. ¿Qué significa para la privacidad? Claro, es que hablar de privacidad cuando estamos en un mundo... Quiero decir, la privacidad ya es un aspecto que no tienen que controlar las empresas, sino que tiene que controlar cada uno. Es decir, yo soy el que decido poner mis últimas fotos en Cancún o no. O mostrárselas a mis amigos o mostrárselas a todo el mundo. Entonces, la privacidad es de cada uno. Evidentemente, esto entronca mucho con lo que hablábamos del tema de quién son los libros, ¿no? Si de repente pues tengo una empresa detrás que en un momento dado puede borrar mi biblioteca. Posiblemente no lo vaya a hacer nunca, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si mañana desaparece Amazon? No lo sé. O sea, claro, es un escenario que ahora no nos imaginamos, ¿no? Pero ¿qué había antes de Google? Había cosas, ¿no? ¿Qué va a haber después de Google? No sé. A lo mejor Google ha venido para quedarse, o a lo mejor no. ¿Qué va a pasar después? Ni idea. Siento no saberlo, pero posiblemente estaría en otro foro de adivinos. También preguntan desde Saltillo, ¿va a existir una regularización para los libros electrónicos en el préstamo de los mismos en la biblioteca?
Bueno, yo creo que tecnológicamente existe. No hay ningún problema. Yo creo que ahí los editores tienen que estar tranquilos en el aspecto de que los bibliotecarios siempre han sido garantes de los derechos de autor y de los libros y van a seguir siéndolo en digital. O sea que yo creo que eso no va a reportar ningún tipo de problema. Y ya una última, ¿será posible hacer depósito legal de libros electrónicos? Bueno, sería lo suyo, ¿no? Sobre todo para... O sea, es evidente que el papel, en este caso de las bibliotecas nacionales, tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Y sería un error, porque claro, lo digital como que es más fácil siempre perderse, ¿no? Porque nos decía alguien por detrás que siempre haces copias de tus fotos. Yo no siempre hago copias de mis fotos y hay veces que dices, ¿dónde estarán estas fotos, no? Pero sí que es cierto que estamos hablando de la memoria colectiva y estamos hablando del acervo cultural, entonces es algo que se acabará normalizando. O sea, nosotros tenemos una revista digital que se llama Anatomía de la Historia, es una revista sobre historia. Entonces, cuando fuimos a darla de alta en el ISSN, en este caso, pues claro, la Biblioteca Nacional nos decía, bueno, pero ¿ustedes cuánto publican? O sea, ¿cada cuánto publican? Bueno, pues cada vez que nos apetece, ¿no? Pero vamos, básicamente, pues regularmente 2 o 3 veces a la semana, ¿no? ¿Y dónde lo publican? En Internet, claro. Ya, pero físicamente, ¿dónde están ustedes? O sea, son cuestiones que evidentemente tú, como editor digital, tampoco te planteas, ¿no? Entonces, al final, te dan el ISSN correspondiente, pero digamos que es un poco como que todavía el sistema no está adaptado, ¿no? O no estaba adaptado, ¿vale? Estamos hablando de hace aproximadamente unos 4 años, ¿no? Pero ahora ya es más normal que cuando llegas al funcionario y le digas quiero un ISSN para una revista que es solo digital, etcétera, etcétera. Y me acuerdo, me hacía gracia porque tuvimos que poner en la propia revista abajo, editado en Madrid por ADR, ¿no? Algo para que y además tuvimos que decir que bueno, lo editamos mensualmente porque claro, la concepción de poder publicar cada 2 días no estaba contemplada. Bueno, las leyes siempre van por detrás de otros aspectos tecnológicos y culturales y se irán adaptando. El depósito legal es fundamental que exista para los libros digitales. Bueno, yo entiendo que el papel de la Biblioteca Nacional en este caso es también salvaguardar de alguna forma los derechos de autor y los derechos del editor, ¿no? Entonces, todo lo que se haga, si es lógico y normal, debería ir por ese camino, ¿no? Pero es una cuestión de tiempo, quiero decir. Se llegará a un acuerdo y ya está. Y no va a haber ningún tipo de problema. Yo no creo que en este tipo de cosas haya problemas. Bueno, pues como ven, es un tema que da para mucho y agradecemos al maestro Alberto Vicente por habernos dado un panorama tan general y tan específico a la vez de lo que es el tema del libro electrónico. Muchísimas gracias.